Créelo, dile, eres la victoria está en ti, aleluya. Qué hermoso se escucha. Tu mano contuvo el mar, me guió en profundidad. Aleluya, aleluya. Aleluya, el Cordero de Dios. Grande y maravilloso es nuestro Dios. Él es digno, Él es digno. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos presta esta mañana de poder reunirnos, adorar y exaltar su santo y maravilloso nombre. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él presente. Y cuando Él está presente, está para hacer algo. Porque dice la Biblia que Él es la imagen misma de la representación de la gloria de Dios. Y donde está la gloria de Dios, suceden cosas sobrenaturales. Así que esperemos lo mejor de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Muchas gracias, muchachos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, ustedes saben, he venido hablando acerca de la conciencia. ¿Por qué? Porque en la conciencia radica el todo de usted y de mí para poder accionar o poder retroceder, avanzar o poder retroceder. Y me terminé la semana antepasada diciendo, en el libro de los Hechos, dijo el apóstol Pablo, por lo tanto procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Él procuraba. Y creo yo que todos debemos de procurar, porque aunque lo procuremos, no lo vamos a lograr porque tenemos una naturaleza que vamos caminando de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, de acuerdo a los valores que vamos adquiriendo. Es lo que usted y yo podemos avanzar o adelantarle a nuestra vida. Pues bueno, yo quiero que leamos entonces un personaje que nos habla, porque recuerde que hablé de lo que requiere una conciencia para poder caminar. Y yo traigo la historia entonces en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 15, para no tenerlos mucho de pie. Y quiero hablarles de la historia o de la parábola del hijo pródigo. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, cuando malgastó todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se encaminó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Dice, pero nadie le daba, ni aún de esas algarrobas. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como uno de tus jornaleros. Fíjate, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjate bien, dice, y comenzaron a regocijarse. Gracias, Dios, por esta palabra maravillosa que viene a alimentar, a despertar nuestra conciencia de tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Mire, hermanos, lo primero que yo veo en esta historia es algo asombroso. Porque dice que un hijo vino y le pidió la herencia. Pero el padre, dice la escritura, les repartió. O sea que cuando uno de los hijos viene y pide la herencia, entonces el padre lo que hace es que, no solamente si va a repartir la herencia, le da lo que le corresponde a él y le da lo que le corresponde al otro hijo. Porque si usted lee todo el capítulo completo, se da cuenta que son 2 hermanos. Y cuando usted lo lee, se da cuenta y dice usted, bueno, pues ¿cuál es el hijo pródigo? Sí, porque la palabra pródigo quiere decir, según el diccionario Larousse, es aquel que malgasta. Aquel que malgasta, ya sea su dinero, ya sea su tiempo, lo que malgaste. Ese es un pródigo, uno que malgasta. Así que usted se va a dar cuenta a través de esta historia que todos los que estamos aquí somos gente pródiga, que malgastamos de alguna manera u otra nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros pensamientos. Cuando no van enfocados, estamos malgastando nuestra vida. Es más, malgastamos nuestro tiempo cuando no aprendemos, cuando no ponemos atención para aprender qué Dios quiere de mi vida. Y lo malgastamos cuando Dios nos habla y no hacemos nada con la palabra que Dios nos da. ¿Sí? Porque se nos pasan los años y no hay cambios. Quiere decir que estamos malgastando los bienes que Dios trae a través de la palabra en nuestra vida. Mire, hermanos, ¿por qué quiero decirle esto? Según el apóstol Pablo, cuando está hablando a la iglesia de los Corintios, tiene una necesidad de enseñarles. Y en el libro de Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, versículo 2 y 3, dice: ¿por qué los celo con celo de Dios? Dice: pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De ahí la necesidad de hablar de que necesitamos tener una conciencia despierta para que el diablo no enceguezca o no entorpezca con su astucia, no nos engañe nuestros sentidos. Sí, porque recuerde que entonces así. Por eso el apóstol Pablo tiene la necesidad de enseñarle a esta iglesia, porque él sabe que el autoengaño de lo que he estado yo hablando es el que impera en este tiempo. Porque
Satanás sabe que su tiempo está cerca y ha soltado miles y miles de demonios. Mire, hace un tiempo atrás oía yo un mensaje de un evangelista, pastor súper reconocido, y hablaba del diablo. Y decía, mucha gente habla tanto del diablo, dice, no se da cuenta que el diablo no conoce ni su domicilio, pues no sabía nada de demoniología este hombre. Dice, no conoces ni su domicilio y no sabe que la humanidad se ha multiplicado tanto, tanto, que no alcanzarían demonios para cada persona. Entonces, si usted se va al libro de Ezequiel, se da cuenta que un solo espíritu entró en 30 profetas de Dios y puso un espíritu de engaño. Y en el libro de Ezequiel dice que estos profetas empezaron a profetizar mentiras, porque un solo espíritu y un espíritu de engaño entró en ellos. De ahí la necesidad de que usted y yo mantengamos una conciencia sana, despierta, procurando siempre caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. De ahí que entonces el apóstol Pablo sabe muy bien cómo trabaja el diablo. Por eso le está diciendo a esta iglesia, porque me temo que así como Satanás engañó a Eva, ha engañado a algunos de vosotros. ¿Sí? De ahí entonces la necesidad que tengo yo de hablarle a usted, de tener una conciencia despierta. Y quiero entrar entonces en esta historia. Cuando leímos la historia, lo primero que vemos es que dice que el hijo pródigo volvió en sí. Dice, y volviendo en sí. Cuando usted y yo usamos esta palabra, y volviendo en sí, porque cuando estamos equivocados en alguna opinión o en alguna área de trabajo, estamos equivocados, podemos recapacitar. Dice, oh, ya entendió y recapacitó. Pero aquí la Biblia dice, volviendo en sí. Porque a veces leemos, pero nos vamos con todo el pasaje y no analizamos. La palabra volver en sí quiere decir que la persona estaba inconsciente. ¿Sí? Quiere decir que el hijo pródigo estaba inconsciente. Y su inconsciencia radicaba desde que pidió su herencia. Porque la herencia por lo regular se da, no se pide. El padre sabe cuándo dar la herencia, o las herencias casi siempre se dan después de muerto la persona. Pero bueno, lo primero que quiero que usted vea es que dice la Escritura que este joven volvió en sí. Quiere decir que alguna parte de su conciencia estaba muerta o estaba cauterizada. Porque mire lo que dice Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus, ¿escuchando qué? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo ¿qué? Cauterizada la conciencia. Fíjese bien, ¿por qué? Por mentirosos que ya tienen la conciencia cauterizada. Hablé de una conciencia cauterizada. En una conciencia que está cauterizada, que está cosida, ese es el vocablo que usan los médicos, ¿no? Cuando cicatrizan, cuando cosen una herida. Hay gente que tiene cicatrizada y me viene a la mente una historia en el libro de Josué cuando dice que había una ciudad, la ciudad de Jericó, que estaba bien amurallada. Dice que era una ciudad que estaba tan cerrada que no entraba
ni salía nadie. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en los Corintios que tenemos que derribar toda fortaleza, todo pensamiento, llevándolo cautivo a Cristo. Sí, porque también en nuestras conciencias que están cauterizadas nos enseñaron algo y creemos que eso que nos enseñaron es una verdad. Y la única verdad absoluta está en la palabra de Dios. Por eso tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted tiene estructuras mentales y esas estructuras ya cauterizaron su conciencia y usted cree que eso es. Pero entonces dice claramente el Espíritu que en estos últimos tiempos íbamos a ser engañados por espíritus. De ahí que entonces la necesidad que usted y yo procuremos entonces una buena conciencia, y para eso, si usted y yo no somos honestos con nosotros mismos, la verdad nunca nos podrá hacer libres. ¿Sí? Porque la verdad es una, pero si usted y yo no somos honestos con esa verdad no nos puede hacer libres. De ahí que entonces lo primero que necesitamos entonces no es solamente hacer un análisis de nuestra vida, sino que es ser honestos con nosotros mismos. Así que entonces es importante que usted y yo nos demos cuenta que usted y yo, la conciencia nos puede engañar y podemos hablar cosas que no debemos hablar, podemos tener motivaciones que no debemos de tener, podemos hablar cosas que no debemos de hablar por causa de una conciencia corrompida. Podemos tener actitudes, sí, y mire, le voy a poner un ejemplo de que es tan importante tener una conciencia limpia, sana, para con Dios, para que la palabra de Dios pueda hacer efecto en nuestras vidas. Me decía un varón entre semana: pastor, yo no entiendo por qué usted, poniendo la palabra de Dios en las pantallas, todavía hay gente que se atreve a decir lo contrario. Cuando usted pone el texto ahí en la pantalla y lo pueden leer, ¿por qué todavía hay gente que puede atreverse a decir lo contrario? Precisamente porque el apóstol Pablo, enseñándole a los corintios, les dice: porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de la palabra. Así que viendo no ven, oyendo no oyen. ¿Por qué? Porque ya hay un espíritu de autoengaño en sus vidas. Y hablando con otro varón le decía yo: bueno, ¿por qué tengo la necesidad de hablar de esto? Le decía yo: bueno, estoy oyendo las noticias. Me doy cuenta desde el siglo XIX de los grandes avivamientos que han venido a la iglesia. Dios usa hombres, pero la cosa es que muy pocos hombres nos ponemos al servicio para que Dios nos use. Hay muy pocos hombres que están orando, que están sanando enfermos, que están viendo grandes avivamientos. Y por otro lado veo las noticias que Cristo está por venir de acuerdo a la historia de la Biblia. Y le decía yo a este varón, porque oí una noticia que me impactó de un reportero de Bolivia que vive en Israel. Y decía: ¿sabes tú que Israel ahorita está en guerra con 7 países? Y ese es el reloj profético para los cristianos. Saber que Israel está siendo atacado por 7 países, que está en guerra. Esto nos dice que está por abrirse la tercera guerra. Y no les voy a hablar de guerra, no le voy a hablar porque eso está en las noticias y usted lo debe de saber. Yo lo que quiero es despertar su conciencia, porque yo le decía a este varón: por un lado sabemos que Cristo está a las puertas, que es eminente, la misma naturaleza, las mismas evidencias están presentes. Pero y nosotros, decía yo,
porque yo siempre me pongo en el barco. Y le decía yo, me doy cuenta por un lado que Cristo está usando hombres muy pocos que se dejan usar, y por otro lado Cristo viene, y yo en qué parte estoy de esta película, le decía yo a este varón. Eso sacude mi conciencia, en qué parte estoy yo en este momento de la historia cristiana de la vida. ¿Dónde estoy yo? ¿No se ha preguntado usted? ¿Dónde está usted en este momento de la historia cristiana? Pero como tenemos una conciencia adormecida, como esto está sucediendo allá en el Medio Oriente, seguimos viviendo la vida relajada. Seguimos viviendo como que nada va a pasar. Pero no nos damos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar la historia. Porque decía mi esposa, hablando del primer ministro de Israel, allá no se le dice presidente, que estuvo en una reunión de las Naciones Unidas y dijo, ¿qué sentirían? ¿Qué sentirían ustedes? Y mencionó dos lugares, dos fronteras. Dijo, ¿qué sentirían ustedes si San Diego o El Paso estuviera siendo bombardeado? Eso fue lo que dijo este hombre, que él está viviendo eso allá en Israel. Entonces, usted y yo tenemos que saber esto porque nuestra conciencia, porque tiene que volver en sí. Saber que en este tiempo tenemos que dar la milla extra. Saber que en este tiempo tenemos que esforzarnos por predicar la palabra, por tener una conciencia que no nos redarguya delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, hermanos, el arrepentimiento va a comenzar cuando vuelvamos a nuestros sentidos. Mire, este hombre se levantó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Hay muchos jornaleros que comen bien, que viven bien. La pregunta sería aquí, porque el proverbista dice que el necio ve el mal y persiste, pero dice que el sabio ve y se aparta. De aquí vamos a levantar una conciencia sabia. Con esta historia. Dice que el hijo volvió en sí. ¿Cuándo volvió en sí? Dice, y volviendo en sí. Según la historia que leímos, dice que este joven malgastó todo su dinero. Pero eso no fue lo que lo hizo volver en sí. Porque dice que él deseaba comer de las algarrobas de los cerdos y ni aún de eso le daban. Entonces eso me da a entender a mí que este hombre tenía mucha hambre. Sí, y aquí gracias a Dios que hay abundancia de comida, ¿verdad? Por eso si algo luchamos es contra la comida, contra el sobrepeso, ¿no? Porque hay abundancia de comida aquí. Dice que este joven volvió en sí, pero dice que deseaba comer las algarrobas. Eso me lleva a mí a ver que hay un trasfondo. Quiere decir que este joven, para que deseara eso, tenía mucha hambre. Y cuando una persona tiene mucha hambre, quiere decir que tiene 2, 3, 4 días, no sé cuántos días sin comer. ¿Sí? Ahora déjeme decirle, porque quiero enseñarle algo que tenemos que aprender, que la iglesia hemos malgastado. Por eso le decía, todos somos pródigos, porque como hijos de Dios tenemos cosas que tenemos que hacer, como que tenemos que orar, como que tenemos que ayunar, ¿sí? Y yo creo que necesitamos ayunos prolongados, no de 4 ni de 5 horas, porque ¿para qué es el ayuno? ¿Sabe usted para qué es el ayuno? El ayuno es para debilitar la carne
Porque mi pastor siempre usaba una frase y decía, no, dice, a los varones parecen caballos broncos, siempre andan en la chuleta, dice, apenas les pica las costillas y de volada relinchan. Y esto es cierto, dando a entender que siempre andábamos bien fortachones en la carne, pero espiritualmente débiles. Entonces, este joven quiere decir que su carne ya había menguado, ya se había debilitado, ¿sí? Por la falta de comida, porque la comida también intoxica. ¿Sabía usted que la comida también intoxica? Por eso le recomiendan que coma ciertas frutas como el arándano, las fresas y todo eso, para que si usted anda de malas, esa fruta tiene ciertos ingredientes y todo eso. Bueno, pues dése cuenta que la comida también intoxica la conciencia. Entonces este joven, a mí, por lo que yo alcanzo a ver en esta historia, este joven volvió así porque ya se había debilitado su carne, su alma, que tanta falta nos hacía a nosotros. Entonces este joven, su espíritu cobró más fuerza, porque usted debe de saber que usted tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo, pero lo que nos impide ver las cosas espirituales, lo que nos impide ver las cosas de Dios, son las partes del alma y del cuerpo, la carne, lo que la Reina Valera menciona. De ahí que entonces este joven volvió en sí cuando ya había pasado un tiempo que su carne se había debilitado, su espíritu estaba más sensible porque conocía de Dios. Ahora déjeme decirle por qué le digo esto. Porque me decía un varón, oiga, fulano de tal, le cambió la cara y no ha vuelto a ser el mismo. Así me dijo, porque la gente observa. Decía, ahora tiene cara como de enojado, como que siempre parece policía mal pagado. ¿Se fijó? Unos nacemos con esa cara, pues ya no la podemos cambiar, ¿verdad? Pero quiere decir que hay personas que tienen un rostro agradable, pero de repente pasa un proceso en su vida y vienen y su rostro no les cambia, porque vienen no arrepentidos. Porque el arrepentimiento genera un cambio desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Vienen con remordimiento. Están en la iglesia con remordimiento. ¿Sabe qué es el remordimiento? Cuando a usted lo cacharon haciendo algo o cuando pasó algo y se sintió mal y le entra un remordimiento, pero no un arrepentimiento. Porque cuando la persona vuelve en sí, su conciencia es despierta y sus actitudes cambian. Y mire lo que dice el hijo pródigo. Solo cuando el hijo pródigo malgastó su fortuna, fue capaz de considerar su necesidad de una buena conciencia. Cuando una persona se arrepiente, como el apóstol Pedro, que se arrepintió por haber negado al maestro, dice que lloró amargamente. ¿Sí? Se compungió desde sus entrañas. Y los pasos que Pedro dio son muy diferentes a los pasos que dio Judas. Judas volvió con aquellos que le habían dado las monedas a querérselas devolver, en lugar de acercarse a Dios, como lo hizo Pedro, como lo hizo este hijo pródigo. Buscó acercarse más a Dios, a Dios. Mire, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que hizo fue que reconoció que había pecado delante de Dios y delante del cielo. Porque generalmente siempre tendemos a excusarnos. Es que me pasó esto, es que me descuidé, es que aquel, es que la llevó y estamos peor que el cholo. Porque el cholo la lleva y la trae, pero usted
¿Sí? Entonces, qué importante es darnos cuenta de los pasos de un verdadero arrepentimiento. Dijo, me levantaré. O sea que eso de me levantaré quiere decir no voy a seguir pensando lo mismo, no voy a seguir en el mismo lugar. Tengo que dar pasos, tengo que cambiar, tengo que caminar, tengo que avanzar. ¿Y para dónde voy a avanzar? Con el Padre, con Dios. Mire, hermanos, hay una historia muy similar a esta que es bien importante. Porque un corazón arrepentido reconoce su pecado. ¿Sí? Reconoce su pecado y lo enfrenta y dice, yo he pecado delante de ti, Señor. En el Salmo 51, hermanos, está la historia del rey David. Si usted quiere leer historias de un verdadero arrepentimiento, de los pasos que se tienen que dar, no hay otra como la de hijo pródigo y como la del rey David. Mire lo que le dice el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Ve usted los verdaderos pasos de un corazón arrepentido? Dice, reconoce, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, Dios, en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea, por favor, Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches, por favor, de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Hasta ahí. Fíjese, está reconociendo, va hacia Dios, le pide que lo cambie, le pide que no lo eche de delante de él. Reconoce que Dios, hermano, puede echarlo de delante de él. No da por sentado el rey David que tiene garantizada la salvación. Como muchos de los que estamos aquí sentados, creemos que nos hemos ganado el cielo. Porque nuestra conciencia está cauterizada y creemos que porque tenemos la etiqueta de cristianos tenemos el cielo abierto. Pero mire el rey David lo que le está suplicando a Dios: por favor, no me eche de delante de ti. Reconoce que necesita un espíritu noble, un espíritu humilde. Sí, porque un corazón arrepentido, hermanos, adopta o refleja una actitud de humildad, de humildad, de humildad. Reconoce que solamente de Dios viene todo. Por eso, aunque estamos aquí, estamos ausentes de Dios. Porque el único que puede hermosear el rostro es Dios. Es el único que puede hermosear nuestro rostro. No nuestros rasgos, pero sí nuestro rostro. Es la presencia de Dios. Cuando Dios no está en nuestra vida, cuando carecemos de presencia de Dios, esto es difícil en nuestra vida. Así que el rey David reconoció, así como
joven. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque un corazón arrepentido siempre va a reflejar una actitud de poca dignidad. Porque a veces, hermanos, venimos, él reconoció que había perdido muchas cosas. Él reconoció que al haber dejado la casa, haber malgastado, haber pecado, había perdido muchos derechos. Por eso venía con poca dignidad, no vino creyendo que lo merecía todo. Porque a veces así somos nosotros. Creemos que lo merecemos todo. Mire lo que él dice: yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno. Hazme como uno de tus jornaleros. En su actitud de humildad, él reconoció que había perdido algunas cosas, algunas necesidades que hay en el corazón del ser humano. Oiga, hermanos, el arrepentimiento se hace evidente. Cuando la gente se arrepiente, se nota, se ve con sus actitudes, con su disposición de servicio, de humillación. Se ve, así como el hijo pródigo. Él entendió en su corazón, por eso adoptó estas limitaciones. Salieron de su corazón, le dijo: ya no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. Estas palabras estaban saliendo de su corazón. Es importante entonces que usted nos demos cuenta, hermanos, porque si no nos damos cuenta, entonces o caemos en nuestra misma conciencia cauterizada, caemos en otro error, nos convertimos en necios. ¿Sabe qué es un necio? ¿Quiere que le diga qué es la palabra necio? Por eso la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, porque el muchacho, como está joven, cree que la luna es de queso y que se puede comer el mundo. Pero a veces así ya vemos viejos y viejitos, necios. Porque decía alguien, y es una verdad, la responsabilidad no viene con la edad. Porque si no, todos los viejitos seríamos ilustres. Pero carecemos mucho de eso. ¿Por qué? Porque venimos creciendo con la necedad de nuestro corazón. La palabra necio, hermanos, según el diccionario Larousse, es un ignorante, un tonto y presumido. La palabra necio es un ignorante, un tonto y un presumido. Ahora vamos a dejar esto claro. La palabra ignorante quiere decir ausencia de conocimiento. Porque si a mí usted me pregunta, yo le puedo decir: yo soy ignorante en la Constitución de los Estados Unidos. Yo soy un ignorante en la electricidad. Soy ignorante en muchas cosas. Pero el error que usted y yo podemos cometer es en ser ignorantes de lo que Dios quiere de nuestra vida. Porque Él es la vida y en Él está la vida. Y es lo que usted y yo deseamos. Es por lo que todos los días luchamos, por tener una vida abundante. Entonces podemos tener muchos errores, muchas equivocaciones, pero no nos equivoquemos en lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos para irnos a una vida eterna. ¿Sí? Entonces de ahí que es importante. Mire, le voy a decir, hay una historia de un necio, porque a veces pensamos que el necio es aquel que batalla con la vida. Mire, hay una historia en Lucas capítulo 12, dice ahí el encabezado, Lucas capítulo 12. ¿Me pone Lucas capítulo 12, por favor? Yo sé que no se lo apunté ahí, pero ahí está la historia de un hombre rico, que la Biblia dice que es un necio. A ver si lo tiene, Lucas capítulo 12. Mire lo que dice. Póngame el versículo 11 donde habla del rico necio.
¿O me equivoqué? Déjeme lo busco en la Biblia. Aguántenme un minutito. ¿Mande? O ya se me perdió. Mire, capítulo 12, versículo 13, por favor. Y dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico ha producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para ti tesoro y no es rico para Dios. Y dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. ¿Se fija? Entonces podemos ser pródigos cuando vivimos afanados por la vida, queriendo hacer riquezas para nosotros y no para Dios. Por eso le decía, todos intentamos despertar nuestra conciencia para no ser pródigos y no caer como este rico en la necedad. Porque usted y yo, dice la Biblia, que todo don perfecto procede de Dios. Nada es de nosotros. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro, de la plata, del universo y de todo lo que en él hay. Así que usted y yo tenemos que tener esta conciencia despierta para que usted no le entre un espíritu de avaricia, un espíritu de codicia, sí, que venga a enfermar su conciencia. Sí, para que su conciencia no se enferme. Así que lo más importante entonces es que mientras el hijo pródigo regresaba a la casa de su padre, el arrepentimiento se hacía cada vez más evidente en su corazón. Él era lo suficientemente sobrio, o sea, su conciencia había sido despertada para darse cuenta que ya no podía tener las mismas cosas al regresar a casa, ya que había perdido todo en el transcurso de su vida por las malas decisiones. Lo más asombroso acerca del corazón arrepentido del hijo pródigo fue su disposición a humillarse, a aceptar la disciplina y a tomar la posición de servicio. Así que mi esperanza en esta mañana es que a través de la oración y de este mensaje, usted y yo respondamos a la convicción que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida y renovemos nuestra relación delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
con la palabra de Dios. Así que, hermanos, qué importante es entonces que usted analice su vida conforme a la palabra. Dice el apóstol Santiago que la Biblia es como un espejo donde podemos vernos, pero hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Hace años atrás, cuando estaban hablando de los temperamentos, ponían ahí una imagen y había unos así que ponían un espejo y pues estaban pasaditos, pero en el espejo se veían como Rambo, como Sylvester Stallone ahí. Pues que el espejo ese, ¿no se ha fijado usted que los espejos mienten? ¿Sí se ha fijado usted? Usted de repente va a un lugar, va al baño y luego se ve en el espejo. ¡Ah, canijo! ¿Quién es ese galán? ¡Wow! Pero de repente se encuentra en otro lugar y va y dice, ¡wow! ¿Y ese galón quién es? ¿No se ha dado usted cuenta de eso? Que los espejos engañan. Pues el apóstol Santiago dice que seamos oidores y hacedores de la palabra. Que no seamos como esos que se van y se ven en un espejo y después van y se retiran creyendo que son Juan Camaney. No, hay que ser humildes, hay que reconocer que necesitamos de Dios. Hay que entender que cada día necesitamos de la gracia y del favor de Dios. Permítame porque se enfría esto. Mire, hermano, cuando tienes una conciencia enferma o cerrada, cuando yo predico, lo primero que tú piensas es que yo lo estoy diciendo por ti. Porque hay gente que piensa que yo predico para ellos. Yo le voy a decir, la mayoría de mis mensajes son inspirados por mi propia conciencia. Porque durante la semana siempre ando meditando, no en su vida, ando meditando en la mía. Y conforme el Espíritu de Dios trata con mi vida, entiendo que la iglesia necesita. Pero cuando tienes una conciencia enferma, piensas que lo puedo decir por ti o piensas que eso no es para ti. Porque hay gente que eso piensa. Pero toda la palabra es para nosotros. Y te decía, este hombre necio, un día estaba pensando que iba a descansar, que iba a reposar, que ya tenía asegurado su futuro. ¿Qué le dijo a su alma? Alma, muchos bienes tienes, descansa, ya tienes asegurada la alacena, la casa, todo por muchos años. Pero dice que Dios le dijo, necio, ¿cuándo? El año que entra, la semana que entra. No, le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. Pero nosotros vivimos pensando que tenemos el futuro por delante. En lo que menos pensamos es en la muerte, ¿verdad? Está bueno, no piensen en la muerte, pero piensen que tiene que servirle a Dios. Si usted pudiera levantar una estadística de cuánta gente le cambia la vida de un día a otro, no tendría la misma actitud. Seríamos agradecidos. Seríamos agradecidos, súper agradecidos con Dios. Puedo entender entonces por qué cuando Jesús sanó a aquellos 10 leprosos, que dice que nomás volvió uno, agradecido, se devolvió. Los otros ya no se quisieron molestar.
Dijeron, patitas, ¿para cuando todo? Ya llevo lo que quería, mi milagro, mi sanidad, ahí nos vemos. El otro se tomó el tiempo y se devolvió para agradecerle a Dios. Y creo, no dice la Biblia, pero creo sin temor a equivocarme, que no solamente se devolvió a agradecerle a Dios, siguió a Jesús. Hizo lo que Bartimeo, se metió al camino. Los otros 9 pensaron que ese milagro les iba a durar para toda la vida. Pero le tengo noticias. Usted y yo tenemos una cita. Tarde que temprano, mi esposa usa mucho esa palabra, tarde que temprano todos nos vamos a enfrentar con la muerte. Nadie le podemos sacar la vuelta, tarde que temprano. Así que mantén esa conciencia despierta, porque después de que despiertes tus ojos, no te vayas a llevar la sorpresa que te llevó el hombre rico, que dice que despertó en el infierno. Por eso necesitamos tener una conciencia despierta. Le decía a este varón yo, póngase de pie porque se me va el tiempo y no termino en toda la mañana. ¿Sabe? Dios ha venido tratando con mi vida estas últimas semanas. Un día le voy a hacer la historia corta para que vea cómo yo también necesito que mi conciencia cada vez vaya siendo sacudida. Cada día, por años, lucho con mi conciencia. ¿Por qué lucho con mi conciencia? Y eso me ha hecho el hábito de por las noches mantenerme despierto, orando y leyendo su palabra, estudiando. Le voy a decir por qué. Y todavía a ti no podía dar el cambio, porque no es fácil los cambios. Había un trauma en mi vida, porque tanto se oye hablar de los pastores, que son vividores, que son flojos, que son esto, que son lo otro. Que desde hace años me enfrasqué en la vida de pastor, me enfrasqué más en hacer que en ser. Por eso es que usted me veía aquí en la iglesia haciendo de día y de noche. Pero Dios no me llamó para eso. Pero como he oído tantos y tantos comentarios de los pastores, que yo no quería hacer de esos que hablaran de mí. Pero caí precisamente en una conciencia enferma. Y por querer demostrarles que ni soy un vividor, ni soy un flojo, descuidé para lo que Dios me llamó. Y hace como un mes, platicando con mi familia, Miriam me llevó al punto, porque siempre me defiendo, no se crea que no me defiendo, siempre me he defendido, he argumentado. Miriam me llevó a un punto en que me empezó a encajonar y le decía yo a Miriam, sí, Miriam, yo me mantengo haciendo, pero por eso por eso me hice el hábito de dormir 3-4 horas, porque me voy en la noche a leer, me voy en la noche a orar. Y esos eran mis argumentos, pero me dijo Miriam en tu palabra, sí, papá, pero a usted
Dios le ha mostrado el mundo espiritual y es de lo que Dios le va a demandar, del mundo espiritual que Dios le ha mostrado a usted. Y con eso me cerró la boca y entendí porque el Espíritu Santo me llevó hace muchos años, cuando fui a un lugar a predicar, un lugar que parecía el mismo infierno, y ahí Dios me mostró para lo que Dios me había llamado, porque vi milagros que no me ha tocado ver con estos ojos, que Dios hizo en ese lugar, pero que por mis traumas y mis complejos no seguía allí. Yo sé lo que porto de Dios, pero como hijo pródigo he malgastado mi tiempo en lugar de ministrar lo que porto de Dios. Esa vez Dios me mostró con todos los milagros que Él hizo en ese lugar, en ese desierto, lo que Él quería para mi vida. Pero como un hijo pródigo le saqué la vuelta. El año pasado que vino mi hermano Miguel Gruñón, me dijo: hace 19 años yo te levanté para que hicieras mi obra, y yo oí y no oí. Cuando vino el hermano Zoraire, ¿se acuerdan? Hace unos meses atrás que vino el hermano Zoraire de Argentina. Él en la mesa delante de mi familia me confrontó y me dijo: ya has trabajado mucho tiempo, tu tiempo debes de ocuparlo en la obra de Dios y en tu esposa. Oiga, Dios me tenía que venir cercando en mi necedad, pero porque Dios conoce mis pensamientos, porque el proverbista dice que del hombre son los pensamientos, pero Él encamina sus pasos. Porque siempre he querido servir a Dios, equivocadamente, sí, pero siempre mi corazón nunca ha estado quieto por servir a Dios. Yo siempre he servido a Dios de una manera u otra, equivocadamente, pero he servido a Dios. Desde que Dios me llamó, siempre le he servido. Pero el colmo fue, hermanos, que ahora la semana pasada que vino el hermano Urbina, me volvió a repetir la misma palabra. Me dijo: hace 19 años te levanté como un libertador. 19 años que he andado como un pródigo, malgastando lo que Dios me dio. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque todos estamos ahí malgastando lo que Dios nos ha dado. Porque yo lo invito a que vaya a su casa y lea los siguientes versículos. Dice que el hermano, el que estaba en casa, si usted leyó la historia, dice que Dios le repartió a los dos la herencia. Dice que este hermano se molestó, se enojó porque Dios perdonó al hijo pródigo, se enojó y dijo: ¿por qué si este malgastó todo con prostitutas? ¿Por qué este se descuidó? Le has dado todo y a mí que estoy aquí en casa no me has dado nada. Le dijo Dios: hijo, todo lo que hay en casa es tuyo, todo te lo he dado. ¿Por qué le digo que somos pródigos? Porque a usted y a mí Dios nos lo ha dado todo, pero usted y yo no lo hemos tomado. Dice la Biblia que Él, por sus llagas ya fuimos curados, pero nosotros hemos malgastado nuestra vida no creyéndole a Dios que Él ya dio todo para nosotros. Toda su herencia nos las ha dado. Nos ha dado milagros de prosperidad, de sanidad.
Andamos batallando con los doctores. Lo primero que hacemos es correr con los doctores. Que me duele la cabeza, voy con el doctor. Que me duele esto, voy con el doctor. Que me duele. Cuando Jesús dice: hijo mío, por mis llagas ya fuiste sanado. Nos lo ha dado todo. Pero usted y yo, como pródigos, no entendemos que al Dios que adoramos nos quiere dar todo. Todo. Qué bueno que Dios ha sido clemente y misericordioso con nosotros. Qué bueno. Porque me acuerdo cuando Dios le dijo a Moisés, dijo: ¿hasta cuándo? Le dijo al pueblo, no van a creer con tantas señales. Si ya les abrí el mar rojo, si ya les di maná, si ya les di carne, si ya les multipliqué todo, ¿hasta cuándo? Ya me cuenta que así estamos nosotros. Así estamos nosotros. No estamos conscientes de que Dios ya pagó el precio por nuestros milagros. Si no, no batallaríamos con la enfermedad. No nos preocuparíamos por tener aseguranzas. Pero en esta mañana yo te quiero decir que si papá nos ha perdonado, Él nos pone un vestido nuevo cada vez que nos perdona. Somos de Él. Tú y yo no tenemos escapatoria, somos de Él. Estamos marcados, estamos destinados a ser de Él. Así que esta mañana, ¿por qué no dejamos de ser pródigos y venimos delante de Él? Hacemos a un lado nuestra necedad y le decimos a Él: sí es cierto, Señor, sí es cierto, yo necesito que me perdones mi incredulidad. Perdona mi incredulidad, Señor, esta mañana. ¿No le gustaría esta mañana? Pues yo lo invito al altar. Porque yo nomás le di la palabra, yo no puedo hacer nada. Pero Dios, el que pagó el precio por su milagro, Él te dice en esta mañana: Él te dice en esta mañana: ven. Despierta tu conciencia esta mañana. El autor de los milagros está aquí. Necesitas hacer conciencia esta mañana de que el Dios de los milagros está aquí. Esta mañana preciosa, hay un milagro en tu boca. Soy con una canción, Hay un milagro en tu boca. melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad. Hay un milagro en tu boca esta mañana. Temor. Yo ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Dile al Señor esta mañana. Desde el vientre fui escogido en ti. Ella fue amor. De nuevo nací, recibí de ti. Tu sangre en mí brilló. Díselo al Señor esta Ya mañana. no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo ya no Papá, acaba soy todo un esclavo del temor. Yo Díselo, soy díselo. hijo de Dios. Yo soy tu hijo, Señor. Sí, Señor. Espíritu Santo. Ya no soy esclavo Espíritu del Santo. temor. Yo soy Esta tu convicción esta hijo. mañana. Yo soy tu hijo. Sí, mi Dios. Tú me has hecho libre. Tú me has hecho Nada más libre. con No soy esclavo del temor. Espíritu Santo. Ahora es el mar para que yo cruzara, como el perfecto del temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hijo de Dios. Ahora es el mar para que yo cruzara, como el perfecto del temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dígale esta mañana Él es mi preciosa. Padre y mi Dígale, Padre Señor, me perdóname porque he pecado ama. delante de ti. Dígale con todo tu corazón, perdóname porque he pecado Él es mi delante de Padre. ti, Señor. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama.
Humillémonos bajo la mano poderosa de Dios. Dice el apóstol Pedro, y Él nos levantará. Y Él nos levantará en su tiempo. Humillémonos, humillémonos bajo la poderosa mano de nuestro Salvador. Que Él nos va a levantar. Que Él nos va a levantar con nuevas fuerzas. Esta mañana dile al Señor, yo sé que he pecado delante de ti, Señor. Perdona todos mis pecados. Dice que Él es amplio, amplio en perdonarnos. Amplio en perdonarnos. Dile esta mañana, dile al Señor, perdóname. Quiero habitar Perdóname, perdóname. tu intimidad. Como sé que te voy a encontrar.